¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de gestión de proyectos de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy, que es día martes 19 de abril, vamos a dar inicio con la sesión y con el tema de hoy. Ya estamos ahorita platicando acerca de la planeación de un proyecto. Entonces nosotros, bueno, ya sabemos que tenemos varias herramientas para llevar a cabo, bueno, la parte del inicio, la planeación, luego viene la ejecución y el cierre. Después de que nosotros llevamos a cabo el ejercicio de planeación, es importante que vayamos comparando lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer con lo que realmente está pasando. A esta etapa le vamos a llamar el control. Entonces, la parte de planeación, digamos, es el cimiento sobre el cual vamos a basar todo lo que viene después en nuestro proyecto. Entonces, la idea de tener la parte de la ejecución en particular, pues tiene que ver con realizar todo aquello que dijimos en el plan. Aquí ya vamos a integrar a nuestro equipo de forma definitiva, ya tenemos los perfiles de las personas que van a ser necesarias para cada parte, cada etapa del proceso, y de alguna u otra forma también tenemos que ver el aseguramiento de la calidad. Hemos comentado en alguna sesión anterior que la calidad la podemos ver en una perspectiva ya sea corporativa, en una perspectiva ya sea del producto, que es en sí una construcción, o de un servicio, que es lo que una empresa constructora va a brindarle a su cliente. Aquí también, en la parte de la ejecución, es muy importante que nosotros administremos todo lo que tiene que ver con los proveedores, los abastecimientos, las cotizaciones, los concursos, los presupuestos, todas las erogaciones, cómo se va ejerciendo el recurso económico. Aquí también vamos a tratar acerca de los contratos que se van a firmar para poder llevar a cabo cada una de las partes de nuestro proyecto. A veces con las personas con las que vamos a estar interactuando que nos proveen de algún servicio, tenemos que, pues, negociar. Por ejemplo, a veces se tiene que dar un anticipo para poder recibir el material en la obra. A veces esa contraentrega, es decir, cuando ya se tiene el material en la obra puesto y demás, se hace el pago. A veces se liquida el 100% del monto y ya después se brinda el servicio. En fin, hay distintas variables. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de las características del servicio o producto que nosotros estemos recibiendo, por un lado, y por otro lado va a depender también igual de la disponibilidad de recursos. Aquí es muy importante mencionar que normalmente en los proyectos de construcción, cuando se trata de una empresa privada que la está desarrollando, se puede basar en temas de financiamiento. Pongo un ejemplo. Cuando ustedes ven que se está construyendo una torre de departamentos, normalmente ya se tiene el proyecto ejecutivo, ya se sabe cómo van a estar los departamentos, cuántos van a ser, cuántas cocheras van a tener, recámaras, baños, estancia, etcétera. Y eso se le muestra a los clientes potenciales. Se arma lo que se conoce como una preventa. Entonces, el constructor o el desarrollador de entrada no cuenta con todo el recurso para llevar a cabo el proyecto, pero en el momento en que los pone en preventa, claro, da un precio más accesible del costo final que realmente van a tener esos departamentos. Empieza a obtener recursos que le van a permitir financiar. Entonces, con lo que ya vendió de la preventa, empieza a construir la cimentación, sigue vendiendo. Al principio, pues, está vendiendo un sueño, una ilusión, algo intangible, porque todavía no está construido el edificio. Pero conforme va recibiendo esos ingresos, se puede ir construyendo, de tal suerte que con eso se va financiando. Y ahí es, por eso les digo, importante considerar la disponibilidad de recursos para poder hacer los tratos con los proveedores y con todas las empresas que nos van a estar abasteciendo de los insumos que vamos a requerir. También en la parte de los recursos humanos, bueno, tenemos todo lo que tiene que ver, ya sabemos, con el diagrama organizacional. Ahí se establecen las jerarquías, quién es el jefe, quiénes son los subordinados, quién está, digamos, en un tercer nivel ya de trabajo en el día a día en el sitio de construcción. Y todo esto nos sirve para poder coordinar el equipo.
Acuérdense que como equipo nosotros tenemos que contar siempre con un líder. Hay varios tipos de líderes. Está, bueno, desde el líder coercitivo, que es alguien que quiere siempre imponer y hacer las cosas como como él dice, hasta un líder desarrollador. Un líder desarrollador es aquel que permite que sus empleados tomen iniciativa, los empodera, les da las herramientas y los mecanismos que se necesitan para poder, por ejemplo, tomar decisiones, para poder llevar a cabo ciertas actividades. Hay otro tipo de líder, por ejemplo, el democrático. En este caso, siempre está preguntando qué opina la mayoría y toma las decisiones con base en la percepción que tiene el grueso de los miembros del equipo. En fin, hay varios tipos de líderes y nosotros tendremos que asumir el rol de líder en un proyecto para poder coordinar a los recursos humanos y de alguna manera poder llevar a buen puerto los objetivos que tiene nuestro proyecto. Es vital y más hoy en día en la ejecución no perder de vista el tema comunicativo. ¿Por qué? Porque a través de la matriz de comunicación que veíamos al principio del semestre, en la cual, bueno, nosotros tenemos las personas que tienen que interactuar con sus respectivos jefes. Ahí hay una cuestión en la parte de recursos humanos que se maneja, que es, por ejemplo, la evaluación 360. ¿Qué significa? Que un empleado va a tener interacción por lo menos 4 personas. En la parte superior, digamos a 90 grados, va a estar interactuando con un jefe o alguien que le va a estar dando instrucciones de cómo se deben de hacer las cosas. Después, a 180 grados, estaría interactuando con un par o con un compañero de trabajo que está en el mismo nivel. Lo mismo a 270, a 360 grados. Y en la parte inferior, a 270, tendría él alguien que está a su cargo, es decir, a un subordinado. Entonces, una persona tendría arriba un jefe, al lado izquierdo a un colega, lo mismo que al lado derecho, y en la parte inferior tendría a un subordinado. Esta es la comunicación que él debería de estar manteniendo de manera constante, independientemente del organigrama que tengamos nosotros. Pero recalco la importancia de estar siempre presente con el tema de la matriz de comunicaciones, porque ahí se distribuyen las actividades de forma efectiva y se permite una comunicación eficaz entre todos los miembros del equipo. También importante es tener en cuenta la parte del calendario de eventos. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a poder darle un seguimiento puntual, lo que nos permite tener uno de los 3 condicionantes para que un proyecto se considere exitoso, que es la entrega oportuna. Recuerden, el otro es la entrega bajo presupuesto y la tercera es la entrega con calidad. Entonces, si nosotros manejamos un buen calendario de eventos, tenemos enterada a la gente de las cosas que están pasando, de en qué momento se tiene que entregar un informe, cuándo van a ser las juntas, si se tienen o no que llevar a cabo minutas a la hora de llevar a cabo estos mítines y demás. Entonces vamos a tener a todo el mundo informado y aunque alguien no puede estar presente en un momento dado por alguna situación ajena al proyecto, sí va a estar enterado de las cuestiones que se van generando. En la parte del alcance, pues recuerden que en el WBS, en el Work Breakdown Structure, que hicimos más o menos la traducción para equipararlo con lo que aquí en México conocemos como el catálogo de conceptos, pues es de vital importancia que nosotros vayamos palomeando aquellos conceptos que efectivamente se están llevando a cabo, incluyendo los que de un momento en un principio no se consideraron y excluyendo aquellos que simple y sencillamente ya no se pudieron materializar. Entonces, del resultado de nosotros administrar durante la ejecución el alcance a través de esta herramienta, el WBS, insisto, es que vamos a tener ya lo que al final se va a conocer como el proyecto As Built. As Built en inglés significa cómo se construyó. As Built. Entonces, si bien es cierto, partimos de un programa, de un plan, de un proyecto, conforme vamos ejecutándolo y llevamos a cabo la actividad de control, ya en el cierre, seguramente va a tener variaciones con respecto a lo original. Les quiero poner aquí un ejemplo en otro contexto. Miren, yo aquí tengo
Este es un borrador de una tesis doctoral, ya tiene un tiempo, esta se presentó en diciembre de 2019, y aquí yo puedo ver que tengo una idea de un proyecto de tesis, ¿sí? Pero esta tesis, ya en la vida real, pues va a quedar impresa de una forma tal que, déjenme ver, que yo ya la tengo como tal y como quedó. De entrada ya está en una pasta rígida, ya tiene aquí todos los datos de la universidad y demás, y ya viene aquí ya la versión definitiva con figuras a colores, con todo lo que tiene que ver con fotografías, el texto. Esta ya fue revisada, ya los sinodales que participaron en el examen ya tuvieron la posibilidad de quitarle aquellas cosas que no estaban adecuadas en el primer borrador, pero que ya fueron consideradas nuevas cosas en la versión final. Entonces, una tesis pues, es un proyecto, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un plan al principio, pues lo vamos ejecutando y al final llegamos a una versión final. Por eso, en esta parte, pues es muy importante administrar todas estas cuestiones que les he venido comentando. El análisis de la calidad, quiero enfatizar un poquito ahí, reviste una importancia suprema en el sentido de que nosotros siempre estamos ya procurando, y sobre todo en la época actual, superar las expectativas de un cliente. Hoy en día hay bastantes herramientas, por ejemplo, tenemos la realidad virtual, tenemos herramientas computacionales que nos permiten generar muchos escenarios antes siquiera de poner la primera piedra o antes de ejecutar. Entonces, hoy en día tenemos software que nos permite, por ejemplo, a través de unos lentes, diseñar lo que sería propiamente la construcción del cliente, y el cliente puede navegar, digamos, de manera virtual a través de estos lentes en las instalaciones que él está pretendiendo construir y detectar a priori si algo le gusta o no, cómo se puede modificar para que no se lleve a cabo la ejecución y después se tengan que hacer un retrabajo. Entonces, se generan este tipo de simulaciones donde, repito, el cliente está observando ya prácticamente como si estuviera al interior de la obra y dice, ¿sabes qué? Esta ventana no me gusta aquí simúlame qué pasaría, por ejemplo, en un verano o en una primavera muy calurosa, como es ahorita el caso, ¿verdad? Que estamos sufriendo de temperaturas elevadas a lo habitual para esta época del año, y empezar a generar ideas como, por ejemplo, meter climatización, ya sea un aire acondicionado, ahora bien, si es frío, bueno, pues meter algún tipo de calefacción y demás. Entonces, en la ejecución vamos a ver todos estos detalles, pero repito, es importante que tengamos la visión desde el momento en que hacemos el plan del proyecto para estar evitando retrabajos y que al final del día los costos se mantengan abajo. En abastecimientos, bueno, pues tenemos toda la parte que ya les mencionaba de los concursos y de todo lo que tiene que ver con los contratos, los tiempos de entrega y demás. Y bueno, una parte muy importante aquí en la temática de la integración de equipos, repito, es que nosotros tenemos que ir midiendo el perfil de cada uno de los miembros del equipo y delegar muy bien las actividades. Cada uno de los miembros del equipo tienen que tener muy claras sus responsabilidades, sus actividades, los tiempos de entrega y la calidad que se le esté entregando. ¿Para qué? Para que al final, digamos, el líder o el coordinador o el gerente del proyecto lo que va a hacer es como armar una especie de rompecabezas con los insumos que cada uno de los miembros del equipo va a ir integrando, se puede ya conformar lo que es ya el resultado final, ¿sí? Y esto pues, puede ser, por ejemplo, si estamos hablando de un equipo de diseño, pues nos puede entregar una persona los planos arquitectónicos, otra persona los planos estructurales, otra persona los planos de instalaciones, etcétera. Y a la hora ya de ejecutarlo,
pues ya, digamos, las personas que van a estar directamente en el sitio de construcción, igual, son otro equipo y ellos tendrán que irse organizando para ver quién hace la mezcla, quién la coloca, quién hace la nivelación y demás. En la medida en la que cada persona tenga bien definidas sus actividades y puedan estar interactuando, pues se van a tener mejores resultados. Y es muy importante aquí hacer siempre algunas mediciones de la productividad para poder estimar tiempos de construcción y demás. Siempre a priori nosotros cuando estamos haciendo la propuesta de un proyecto, pues vamos suponiendo cierto rendimiento por cada miembro del equipo, pero hay que confirmarlo a la hora que ya estamos nosotros desarrollándolo. Entonces, todo esto es bajo, repito, la tutela del líder o del gerente del proyecto. Muy importante también es que nosotros tengamos bien claro, dependiendo de las capacidades de nuestra compañía constructora, si nos conviene llevar a cabo directamente las actividades del proyecto o si nos conviene subcontratar. ¿De qué va a depender esto? Cuando nosotros tenemos una empresa que cuenta con una gran cantidad de personas laborando en ella, pues las nóminas son muy altas, es decir, hay que estar pagando el salario cada mes o cada quincena de nuestro personal. Cuando hay proyectos, no hay problema. ¿Por qué? Porque nosotros estamos teniendo un flujo de efectivo en nuestra empresa que nos permite ir pagando directamente estos salarios. Pero cuando se detienen los proyectos, como fue el caso ahora en el tema de la pandemia, que venían las empresas con una inercia importante y de repente se truncan de tajo todos estos proyectos, pues se quedan sin recursos y no pueden tener a la gente ociosa y estar pagándoles cada quincena. Entonces, en esos casos, lo que muchas empresas eligen es cortar la relación laboral, por lo menos de manera temporal, si no es que definitiva, y si algo se requiere a una empresa que va a tener la disponibilidad y la capacidad de llevar a cabo esas actividades. Desde luego que al momento que nosotros subcontratamos, pues tenemos que pagar el salario de los trabajadores que van a estar con nosotros, tenemos que pagar sus prestaciones, vacaciones, seguro social, afore, etcétera. Pero aparte tenemos que pagarle una utilidad al intermediario, a la empresa que nos va a mandar esa gente, a la subcontratista, ¿de acuerdo? Entonces puede ser oneroso, puede resultar caro, pero a la larga puede resultar más barato en virtud de que cuando se termina ese contrato, perdemos toda responsabilidad para con esos trabajadores y para con esa empresa. Simplemente se contratan, vamos a decir, por un periodo de 6 meses, se terminan esos 6 meses y ya la empresa constructora ya no tiene la responsabilidad de estar manteniendo cada quincena o cada mes a esos trabajadores. Entonces, bueno, hay varios detalles ya a la hora de ejecutar el proyecto que van desde, pues, la licitación, ¿verdad? A veces cuando queremos abatir los costos, y si estamos sobre todo en una dependencia gubernamental, se va a abrir un concurso de licitación en el cual van a estar participando distintos oferentes del servicio y se va a elegir ahora sí que al mejor postor, al que mejores condiciones ofrezca de tiempos de entrega, de costos, de calidad del proyecto y demás. Entonces, tenemos que administrar muy bien todo eso. Esas sesiones se llevan a cabo en salas de reuniones, normalmente de quien está solicitando ese servicio, y se entregan las propuestas por parte de los oferentes en un sobre cerrado y se van abriendo delante de todos para ver cuál ofrece las mejores condiciones. Ese sería como un paso intermedio entre la planeación y la ejecución. Y ya que gana uno de esos concursantes, se le asigna el proyecto, en términos del contrato que se haya hecho, se le da un anticipo para que pueda comenzar con las labores ya físicas en el sitio de construcción y se lleve a cabo la obra. Entonces, digamos, a grosso modo, pues son los recursos que nosotros tenemos que ir administrando durante el proceso de la ejecución y bueno, pues es más o menos
lo que corresponde al tema del día de hoy. Por favor, ¿qué dudas tienen para que las podamos aclarar? A ver, empezamos con Arturo. Bueno, aquí tengo duda en cuanto a formar el equipo. Se supone que debemos tener como un perfil, ¿no? De quién se va a contratar. Sí, exactamente. Nosotros cuando vamos efectivamente a generar un equipo, pues tenemos que saber bien qué características debe de tener cada uno de los miembros que van a participar en él. Voy a poner un ejemplo en otro contexto, pero va a ser muy claro porque estamos familiarizados. Hay algunas películas por ahí de superhéroes. Antes había una caricatura en mi época de niño, ya tiene un buen rato, que se llamaban los superamigos. Entonces, cuando había una misión, decían, pues, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien que vuele. Entonces le llamaban a Superman. Pues, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien que lance llamas a mí. Alguien muy fuerte. Le pedían a la Mole que participara, el hombre de roca, y así. Entonces, dependiendo de la misión que tenían estos superhéroes, era como los iban escogiendo para poder llevar a cabo los objetivos de ese proyecto. Ajá. Y lo mismo acá. ¿Sabes qué? Necesitamos construir una presa. Pues entonces hay que hablarle a un ingeniero que sepa cuestiones de hidráulica. Necesitamos que la presa sea de tierra y enrocamiento. Perfecto, hay que hablarle a un geólogo o a un ingeniero que tenga especialidad en mecánica de suelo para que nos diga la resistencia de las rocas, su ángulo de fricción interna, su peso volumétrico, etcétera. Entonces, vamos a ir eligiendo a los miembros de nuestro equipo en función de las necesidades que nos demande el proyecto. Por ejemplo, si vamos a construir un tema como aquí el tren elevado de la ciudad de Toluca a la Ciudad de México, bueno, pues voy a requerir un experto en estructuras, otro experto en vías férreas, otro experto en trenes, un experto en electromecánica, otro en sistemas de control, etcétera. Entonces, ¿de qué depende el perfil? Pues depende de las necesidades que vaya demandando nuestro proyecto. De tal suerte que yo cuando ya tengo definido qué es lo que quiero hacer, ahora sí puedo irle llamando a las personas que correspondan. Y repito, esto lo podemos hacer directamente al interior de nuestra empresa si es una empresa lo suficientemente grande como para tener personal especializado en cada una de estas áreas, o bien subcontratar a empresas que se dedican a ciertas actividades. Por ejemplo, hay empresas que se dedican a la evaluación económico-financiera de proyectos. Si yo no cuento con alguien que al interior de mis departamentos organizacionales lleve a cabo esa actividad, pues subcontrato a un buffet de analistas económicos y les doy las características de mis proyectos y ellos pues ya me van a generar un modelo financiero, ¿verdad? Para poder decir si es o no viable mi proyecto, ¿no? Por ejemplo, pensemos, repito, en el caso del tren México-Toluca, pues lo que se hizo fue una evaluación, ¿sí? Que ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya sea con personal interno o subcontratando a un tercero, a una empresa, ya llevó a cabo este estudio para saber si era o no viable construir esa obra. Pero el perfil depende de las necesidades, repito, de lo que vamos nosotros a realizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Luis Enrique, ¿dudas? No, Miguel, la verdad, todo quedó muy claro. Ok, muchas gracias. Y José Alfredo, adelante, José Alfredo. Profe, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A mí me gustó mucho este tema, porque en la lectura prácticamente te dan como recomendaciones de cómo. Bueno, siento que son solo recomendaciones porque quiero pensar más bien no quiero pensar, siento que es así. Los equipos se conforman respecto a habilidades, actitudes y aptitudes. Generalmente siempre las personas que tienen como el mayor conocimiento me ha tocado la mala fortuna que son bastante arrogantes y prepotentes, ¿no? No siempre tiene que ser así, pero la fortuna mía sí. Y lo analicé
El fútbol, porque cuando un equipo tiene la necesidad de salir a ganar o remontar un marcador, pues se hace un tipo de cuadro que busca esa forma de remontar. Cuando solo tratas de defender, pues buscas la manera, ¿no? O sea, las personas están, sus habilidades las tienen, ya solo es como cuestión de organizar, de armar como un ajedrez. Y la parte en la que ya se aplica a todos los temas que se vieron anteriormente, lo de la calendarización, la matriz de... Todo eso es la aplicación. Entonces, sí me gustó. Digo, son solo supuestos, porque en realidad en la parte laboral pues, siento que se presentan mil y una casos diferentes. Digo, solo por comentarle, ahorita tengo un pequeño proyecto, no es relacionado con la construcción, Ah, es voy a sembrar tomate, ok. 1000 metros cuadrados, pero sí me siento así como nervioso porque tengo un número de personas ya consideras que me van a apoyar, no sé si acabe en un día, si va a requerir más dinero para la mano de obra, entonces sí está ahí como que el miedo latente, ¿no? Que no vayan a salir las cosas independientemente de que yo ya tengo notas, tiempos, si puede amanecer lloviendo, no sé, simplemente no saber cómo aplicar todo lo visto hasta ahorita en la materia. No, y tres cosas, José Alfredo, muchas gracias por el comentario. La primera es, ahí puede aplicar lo de los riesgos que comentábamos en una sesión anterior. Esta parte de la lluvia que mencionas es un ejemplo, ¿no? Hoy en la mañana amanecí y vi en Twitter y detecté que había habido un sismo a las 7:44. No lo sentí, fue en las costas de Guerrero, allá en Zihuatanejo, ¿no? Pero siempre se pueden presentar situaciones que pues, repito, ponen en riesgo a nuestro proyecto, no sea cual fuera el proyecto. Otra cosa, esto de los equipos que tú mencionas es fundamental, ¿no? Yo les puse ahorita el ejemplo de los superhéroes, pero piensen en un equipo de fútbol. ¿Qué pasa, no? Cuando, como tú dices, tenemos un marcador adverso, lo que hace el director técnico, que sería como el gerente del proyecto, o sea, es el que está orquestando toda la digamos, la armonía de los participantes, pues ve a qué jugador va a cambiar y tiene chance de hacer el movimiento con 2 o 3 jugadores a lo largo del partido, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? A fulanito lo paso para acá, saco a menganito y meto a sutanito para que se generen más posibilidades de gol. Y también tiene que ver el marcador, tiene que ver en qué tabla, en qué parte de la tabla, en qué posición de la tabla está general, si aspira a llegar a, no sé, a una semifinal, a una final. O sea, es toda una estrategia, ¿no? Y nosotros, pues como espectadores, simplemente estamos viendo un partido de fútbol, ¿no? Incluso hasta aburrido nos puede resultar porque no hay goles. Pero estos cuates pues, son unos estrategas. Entonces, la formación de equipos es muy importante. Y bueno, en alguna ocasión platicando aquí con una colega de aquí de la universidad, pues nos quejábamos que a veces no teníamos a los mejores elementos para llevar a cabo X o Y actividad. Y llegamos a una frase que los españoles dicen mucho, que comentan eso, es lo que hay. Y entonces a veces uno se tiene que ajustar a lo que hay, porque pues idealmente, imagínate, tú pedirías a alguien con un perfil de experto, ¿no? Que tuviera mucha experiencia y habilidad para hacer cierta actividad, pero no siempre se puede contar con eso. Por eso ahí entra también una cuestión relevante, que es todo lo de capacitación. Ese es un aspecto que no debemos perder de vista. Por ejemplo, aquí en la universidad, nosotros de manera constante estamos en cursos de capacitación, estamos en diplomados, estamos en cuestiones tanto técnicas que tienen que ver directamente con nuestra área de conocimiento, en nuestro caso con ingeniería, como cuestiones pedagógicas, cuestiones de habilidades, de manejo de personas. Finalmente estamos como profesores interactuando con alumnos que entonces son personas, ¿no? Entonces, de alguna manera, un profesor es un líder de un proyecto pequeño que es una asignatura, pero pues que ya tiene unos objetivos bien claros al principio del semestre, ¿no? Lograr transmitir los conocimientos y la experiencia para que los jóvenes pues, lo integren a su bagaje de asignaturas y de formación profesional y puedan ejercer satisfactoriamente la carrera. Entonces, me gustó mucho lo que comentas, José Alfredo, que
a veces la vida real dista mucho de la teoría. Yo siempre he sostenido que si nosotros vemos a un iceberg, pues más o menos el nivel del agua permite que en la parte superficial se observe el 20% de ese iceberg, pero el otro 80% es lo que está sumergido, es lo que está debajo del nivel del agua. Y en administración es lo mismo, el 20% que vemos arriba es la teoría, pero el 80% es la práctica. ¿Y cuál es la forma en la que nosotros podemos aprender a administrar proyectos? Sí, teniendo cursos como el que ahorita estamos impartiendo, definitivamente sí, pero teniendo la necesidad de administrar los proyectos ya en el día a día, o sea, ya enfrentándonos a los problemas, enfrentándonos a las situaciones, enfrentándonos a los retrasos, a los cambios de condiciones climáticas, a la enfermedad tal vez de un trabajador, de una actividad crítica que no podemos resolver en el momento. En fin, son un montonal de cuestiones. Por eso la importancia de generar equipos de trabajo, pues hasta donde uno pueda, ¿verdad? Que sean competentes. ¿Qué quiero decir? Que cada uno de los miembros tenga la competencia necesaria. Porque imagínense que se forma un equipo de lo que ustedes me digan y con puros cuates, porque me caen bien los cuates, pero yo no me fijo en su perfil. Simplemente los considero porque me caen bien o porque los conozco desde hace años. Pues casi que está un desastre, ¿no? Fue lo que pasó con Michele Año en Chivas. Exactamente, exactamente. Entonces, vean cómo podemos ver estas cosas que estamos comentando desde distintos puntos de vista y pues son aplicables, ¿no? Tenemos el marco teórico ahí y pues ya nada más es irlo aterrizando a cada uno de los casos. Muy bien, pues jóvenes, gracias por la atención. Si no hay dudas adicionales o comentarios, entonces voy a detener aquí la grabación y enseguida estoy con ustedes. Muchas gracias.